¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial y afectuoso saludos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión queremos desarrollar el tema la salvación. ¿Qué significa la palabra salvación cuando la citamos en la Biblia? Por ende, entonces, ¿qué significa para los cristianos esa palabra salvación? Cuando mencionamos esa palabra, lo primero que viene a nuestra mente es una pregunta. ¿Salvos de qué? Porque pareciera que no necesitamos ser salvos de nada. Es que cuando no entendemos el contexto bajo el cual la palabra fue dicha en la Biblia, decimos, ¿salvo de qué? Se parece mucho a aquel acontecimiento cuando Jesús estaba hablando con un grupo de judíos que habían creído en él, ¿no? Jesús les estaba diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos se preguntaban, ¿libres? ¿Libres de qué? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús le decía, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús le estaba hablando del pecado. Asimismo, acá cuando hablamos de salvación, decimos salvos. ¿Salvos de qué? No pareciera que necesitamos ser salvos de nada. Aunque algunas personas piensan que salvación tiene que ver con libre de enfermedades, libre de pecado, libre de tentaciones, libre de adversidades, etc. Pero en verdad la salvación no tiene que ver directamente con eso. Tiene que ver con un acontecimiento que se va a dar en el interín del tiempo, o sea, en el futuro cercano. En el interín del tiempo se va a dar un evento que a todas luces en la Biblia es catastrófico. Tan, pero tan catastrófico que Dios quiere evitar que lleguemos a ese punto de catástrofe. Sin embargo, Dios determinó que hay un momento en la historia de la humanidad donde Él va a hacer un juicio. Dios va a juzgar a las naciones, va a juzgar a todos los hombres sobre la faz de la tierra, los que han vivido, los que viven y vivirán. A ese acontecimiento en la Biblia se le llama el juicio delante del gran trono blanco. Vamos a leer un poquito sobre eso en el libro de Apocalipsis para tratar de desenmadejar un poquito el asunto, ¿no? En el libro de Apocalipsis capítulo 20, los versos del 11 al 14, dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta el verso 15. La Biblia nos narra un evento que tiene que ver con un juicio delante del cual todos vamos a experimentar, todos vamos a conocer ese día, creyentes y no creyentes. Todos vamos a estar delante del gran trono blanco ese día, sea que ahora lo creamos o sea que no lo creamos. Vamos a estar delante del trono de Dios ese gran día. Él así nos lo ha dejado saber y entender. Ahora, ese día, dice Dios, se van a abrir dos tipos de libros. Uno es un grupo de libros que son los libros de las obras. En ese libro están escritas todas las obras de todos los seres humanos, la suya y la mía, están escritas ahí. Y un libro que es el libro de la vida. Los que estén inscritos en ese libro de la vida
van a heredar la vida eterna junto al Señor. Y los que no se hallen inscritos en ese libro simplemente heredarán la vida eterna, pero no junto a Dios, sino en el lago de fuego. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que hay un día en que Dios va a juzgar a todos, y ese día de juicio, el Señor ha establecido los parámetros bajo los cuales juzgará al mundo. Y la regla de oro, la norma por la cual Dios juzgará al mundo, es la persona del Mesías, es Jesucristo. Antes del juicio en el gran trono blanco, hay una serie de hechos que se dan, como por ejemplo la primera y la segunda resurrección. En la primera resurrección, los muertos en Cristo que se levanten en la primera resurrección, que nos levantemos en la primera resurrección, reinaremos con el Señor. Esos 1000 años, ese milenio, donde Dios va a atar a Satanás, va a haber mucha paz en el mundo, va a haber mucha abundancia. Y en ese milenio, nuestro Señor Jesucristo va a reinar. Y hay unos tronos que sean dispuestos, donde se sentarán aquellos cristianos, aquellos hombres y mujeres de Dios, hombres de Dios, que Dios les permitirá el uso de sentarse en esos tronos para juzgar a las naciones. Si usted o yo no vamos a estar sentados en esos tronos, yo no lo sé. Lo que sí sé es que vamos a reinar con el Señor esos 1000 años. Por lo menos eso es lo poco que hemos atisbado saber, que la Biblia nos relata de ese hecho, de ese milenio. Pero después del milenio, Satanás va a ser soltado nuevamente y va a comenzar a tentar a las naciones y va a provocar caos, guerra. Y dice la Biblia que Dios mismo intervendrá y bueno, simplemente echará al diablo en el lago de fuego también. Ahí donde estaba el falso profeta y el anticristo, que estaban ahí en el lago de fuego. Bueno, ahí será tirado el diablo y la muerte y el Hades. Todo eso va para el lago de fuego. Así que en esa segunda resurrección, dice la Biblia que el mar entregará a sus muertos y todos los que resucitamos en la primera resurrección y los que estaremos y los que estén en la segunda resurrección, estaremos ahí en su presencia. Así que después de ese juicio, mejor dicho, antes de ese juicio, está el asunto de la primera y la segunda resurrección. Viajando un poquito atrás en el espacio y en el tiempo, nos encontramos con una serie de eventos de los cuales algunos de los profetas de Israel hablaron con una claridad meridiana, como por ejemplo el profeta Daniel, cuando hablaba de esos acontecimientos que se habrían de desarrollar en los últimos tiempos, lo que conocemos como la gran tribulación, ¿no? Entonces, pero el libro de Apocalipsis habla de una manera tan real, tan particular, tan detallada, de esos eventos que conocemos como la gran tribulación. Así que, previo a ese milenio, se va a desarrollar o desenmadejar en el mundo, sobre la tierra, una serie de eventos catastróficos. Y estos eventos no solamente van a tocar a la tierra, sino a todo el cosmos. Todo se va a conmover. La Biblia habla del cielo, habla de las estrellas, la luna, el sol. Va a haber una conmoción ya no solo planetaria, sino cósmica. Ese tiempo de la gran tribulación donde Dios derrama su ira previo al juicio final, es un tiempo tan terrible que en la tierra no se ha visto nada semejante a ese tiempo. Será un tiempo donde no habrá alimentos, o por lo menos escaseará el alimento a tal grado que una libra de trigo, de cebada o poca cosa costará muchísimo. Un denario, el salario de un obrero de un día no bastará para comprar una libra de trigo, de cebada. Digo, es algo increíble. Es decir, que no bastará con tener dinero, porque podrás tener dinero, pero no podrás comprar alimentos. Así que la cosa estará tan seria, tan terrible.
Si a eso le agregamos las enfermedades, las complicaciones de tipo, las complicaciones de tipo natural, los fenómenos naturales, erupciones volcánicas, sequía, problemas climatológicos terribles, inundaciones. O sea, todo estará patas para arriba, como decimos por ahí, patas para arriba. Eso será la gran tribulación. No habrá salida para eso. Los hombres en esa época harán profesión de fe, se arrepentirán, se convertirán a Dios, pero tendrán que vivir bajo esas condiciones. No hay cambio en cuanto a eso. La Biblia no nos deja manera de entender otra cosa que esos acontecimientos que han de suceder, simplemente así está escrito, que sucederán. Así que no hay cambios en cuanto a eso. Antes de esos acontecimientos, que simplemente los hemos pasado a vuelo de pájaro, porque el propósito de esta enseñanza no es enseñar sobre los acontecimientos de los últimos días ni de la gran tribulación. Eso habrá tiempo más adelante para hacer estudios un poquito más profundos. Ahora solo lo mencionamos porque estamos tratando de explicar el concepto de salvación. ¿A qué le llamamos salvación, no? Entonces, para eso es necesario ubicarnos dentro del contexto. Así que estoy tratando de que veamos el contexto de aquel juicio final del que Dios quiere básicamente librarnos. Antes de la gran tribulación, acontecerán situaciones que Jesús describió muy bien en Mateo capítulo 24, para citar solamente un texto. Hay otros más. Pero en Mateo capítulo 24, los discípulos se acercan a Jesús para preguntarles cuál será el final de estas cosas. Jesús les explica que en los tiempos del fin vendrán muchos en su nombre, diciendo, he ahí el Cristo, y a muchos engañarán. Esos acontecimientos que se darán antes de la gran tribulación son exactamente los que se están dando hoy, en este tiempo, en este siglo XXI y en el siglo XX que nos precedió, con mucha fuerza también se dio. ¿Cuál es el asunto? Comenzaron algunas personas a levantarse por ahí a decir que ellos eran Jesucristo. Todos recordaremos a David Courage, todos recordaremos a Jim Jones y a muchos otros que sobre pretexto de decir que eran Jesucristo ocasionaron males y desgracias para todos los que le siguieron. Luego entonces Jesús dio una advertencia, que la tónica particular, uno de los elementos particulares de los últimos tiempos, sería precisamente una gran mentira de muchos que se harían pasar por Jesucristo diciendo que ellos eran el Cristo y engañarían a muchos. Pero con eso Jesús habló de falsos profetas, gente que se paraba o levantaba delante de las multitudes a decir en el nombre de Dios cosas que Dios no había dicho. Y ellos engañarían también a una multitud. Yo quisiera en este día advertir sobre estas cosas, porque estas cosas son tan reales en el día de hoy, que forman parte de nuestro diario vivir. Por todos lados vemos y escuchamos gente que dice, sin ningún remilgo de cosas, sin ningún recato, dice, así dice el Señor. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de eso. Si bien es cierto, podemos, a la luz de la Biblia y enseñando las páginas de ella, tratar de entender y decir lo que dice el Señor, también es cierto que con mucho recato tenemos que observar que muchas veces nuestra apreciación de lo que dice el Señor es errónea. Y si eso es así, eso nos indica que tenemos que andar con mucho cuidado.
No solamente aquellos que predicamos el Evangelio, que hablamos de la palabra y que hablamos de la Biblia, sino también de los que escuchan. No puede ser que nosotros recibamos cualquier cosa como de Dios, porque no es así. Porque tampoco Dios habla de cualquier manera, ni tampoco Dios habla cualquier cosa. Entonces necesitamos afinar un poquito el sentido espiritual, el sentido común humano. Sentido común humano. Hay cosas que son del sentido común. Déjenme ponerles un ejemplo. Hace unos años atrás, apareció alguien en la internet diciendo que él era Jesucristo. Y engañó a mucha gente. Muchos miles de personas abarrotaron su iglesia y este hombre es Jesucristo. Y nada más, no había más nada que revisar. Él es Jesucristo. Un día en una entrevista pública un periodista le preguntó a este hombre: si usted es Jesucristo, entonces usted no va a morir, ¿cierto? Y él dijo: no voy a morir. Al cabo de un tiempo el hombre murió. Y la preocupación de esa congregación, de esa iglesia era: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Aquel que dijo que era Jesucristo y que nosotros seguíamos, murió, ya no está. ¿Qué hacemos? Y la esposa del hombre dijo: ahora yo soy Jesucristo, pues. Así que la mujer del hombre le dijo a la iglesia y al mundo, porque tenían varias iglesias en el mundo, que ella era Jesucristo. Jesucristo mujer. Y la gente le creyó. Entonces, a esas cosas les llamo yo asuntos del sentido común. Sentido común. Son cosas que a todas luces no son ciertas, pues. Pero eso no impide que miles y miles y más miles de personas en el mundo crean cosas como esas.